gustaría mucho contarte una historia con la ilusión de que resuene profundamente dentro de ti. Tú sabes que hay historias que, por algunas razones, a veces misteriosas, tienen la capacidad de activar esos resortes que existen en todo corazón humano. Esta historia comienza hace años en una lejana ciudad. Había una niña que se había apasionado con el ballet. De alguna manera, el ballet era para ella algo mágico. Era algo tan hermoso, había tanta belleza en aquellos movimientos, que empezó a desear profundamente saber cómo bailar. Era tanto el entusiasmo que mostró que sus padres, sin dudarlo mucho, la apuntaron a una academia de danza. Esta niña cada vez lo hacía mejor, sorprendía a sus propios profesores. Era una niña llena de talento, era tan grande su entusiasmo, tan grande su pasión, que los profesores se volcaron con ella porque obtenían unos resultados tan magníficos. Y aquella niña, poco a poco fue creciendo, unida a su pasión, el ballet. Llegó un momento, cuando era una adolescente, en que empezó a pensar, a soñar en grande. Sus propios profesores le dijeron: tú tienes un enorme futuro en la danza, tendrías que pensar en ello. ¿Sería posible que ella pudiera aspirar a ser algún día una estrella de la danza? ¿Sería posible que aquello que era para ella, algo tan hermoso y tan apasionante, pudiera ser algo profundamente nuclear en su vida? Se siguió esforzando al máximo, practicando y practicando, en la escuela, en casa, en la academia. Ojalá algún día me llegue la oportunidad, decía aquella joven. Ojalá algún día tenga la posibilidad de que alguien se fije en mí y me dé la oportunidad de convertirme en una gran estrella de la danza. Y aquella oportunidad llegó. Un buen día, sus padres le dijeron que uno de los directores de ballet más importantes del mundo iba precisamente a su ciudad buscando jóvenes promesas, jóvenes talentos. Ella consiguió bailar ante aquel director. Puso toda su pasión, todo su entusiasmo, toda su energía, toda su ilusión. Y cuando terminó, se acercó al director y le dijo: ¿qué le ha parecido? Bueno, está bien. ¿Solo bien? Bueno, bien, está bastante bien. Pero ¿usted cree que yo puedo convertirme en una estrella de la danza? No, por favor. Eso es soñar demasiado alto. Si tú bailas bien, no cabe duda, como tantos otros. Pero no tienes lo necesario, lo imprescindible para ser una estrella de la danza. Lo siento. Aquella joven se hundió. Se desmoronó. Su sueño se hizo trizas. Y llorando de camino a casa, tiró sus zapatillas de baile en un cubo de basura. El tiempo fue pasando y aquella joven, ahora mujer, se había olvidado de su sueño. Tenía un trabajo en el que no era feliz, se había casado, tenía 2 hijos. Bueno, una vida más. Pero un buen día, aquella mujer leyó en el mismo periódico en el que había leído años antes que aquel famoso director de ballet venía a su ciudad buscando jóvenes talentos. En ese mismo periódico
aparecía la noticia de que ese mismo director venía en esta ocasión para hacer una maravillosa representación con su extraordinario ballet. Aquella mujer notó cómo su sueño revivía, cómo la pasión volvía a emerger de su corazón, y consiguió 2 entradas para su marido y para ella. Aquella noche fue tan especial. En el teatro, viendo aquella representación tan extraordinaria, aquellos bailarines y bailarinas que parecía que flotaban en el aire. Empezó a notar cómo le caían lágrimas, recordando su viejo sueño. Había conseguido revivir la magia que había sentido cuando era pequeña, cuando era tan solo una niña. Cuando acabó la representación, y gracias a que ella conocía a una de las personas que trabajaban en aquel teatro, consiguió que la permitieran acceder al camerino del director. La mujer llamó a la puerta. ¿Sí? Adelante. Buenas noches. Buenas noches, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Verá, yo solamente quiero darle las gracias por el espectáculo tan extraordinario que nos ha ofrecido. Ha sido tan bonito. Vaya, la veo muy emocionada. ¿Cómo no voy a estarlo? Sí, amo profundamente el ballet. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Usted no se acordará, conoce a tanta gente, viaja por todo el mundo. Hace años, muchos años ya, vino a esta misma ciudad buscando jóvenes promesas, jóvenes talentos. Ah, sí, sí. Me acuerdo, han pasado muchos años, sí. ¿Y? Yo fui una de las personas que bailé ante usted. ¿Ah, sí? ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que no debía hacerlo muy bien, porque cuando le pregunté si tenía talento para ser una estrella de la danza, usted me dijo que no, que sí que bailaba bien, bastante bien, pero que abandonara mi sueño, que no podía ser una estrella de la danza. Y eso es lo que hice. Pero señora, yo eso se lo digo a todos. ¿Cómo? Sí, sí. Se lo digo a todos. Pero usted no lo entiende. Yo le creí. Yo abandoné mi sueño porque usted me dijo que mi sueño no podía hacerse realidad. Señora, la vida me ha mostrado una cosa a lo largo de los años. Que al final, aquellas personas que hacen realidad sus sueños, por difíciles que sean, son aquellas personas que creen más en sí mismas y en sus posibilidades que lo que otros creen de ellas. Si esta historia ha resonado dentro de ti, te habrás dado cuenta de lo importante que es fortalecer la autoestima. ¿Verdad que esa opinión que tenemos de nosotros mismos afecta a cada dimensión de nuestra vida? ¿Verdad que afecta a nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar? ¿Cuántas veces esta autoestima está basada exclusivamente en una imagen muy pobre de nosotros mismos? ¿Te puedes imaginar cómo puede cambiar la vida de un ser humano cuando se da cuenta de hasta qué punto la forma en la que se mira y la manera en la que se aprecia tiene una repercusión en cada dimensión de su vida y tiene un impacto en la vida de los demás? Por eso,
si quieres saber cómo fortalecer esa autoestima, te animo a que hagas este programa. Ya no solamente nos proponemos crear esos sueños, sino que le preguntamos, doctor, lo primero, si realmente siempre es factible construir un sueño y cómo hacerlo. Fíjese que qué sencilla la pregunta y qué compleja a la vez, ¿no? La pregunta es muy bonita. Es muy bonita y pide una reflexión bastante cautelosa. Vamos a ver. Vamos a hablar de los sueños. ¿De qué sueños estamos hablando aquí? Estamos hablando de esas imágenes, esas aspiraciones que una persona cuando las tiene nota que le llevan a otro nivel. ¿A qué me refiero? Empieza a sentir una pasión, empieza a sentir una ilusión, empieza a notar un entusiasmo, porque de alguna manera, aunque sea sutilmente, toca la posibilidad de una realidad que actualmente se le escapa. ¿Por qué son tan importantes los sueños? Los sueños son tan importantes porque colocan a la mente en un plano radicalmente distinto al usual. Cuando una persona se siente profundamente inspirada, profundamente movida para alcanzar algo, para experimentar algo en su vida, el cerebro empieza a operar de una manera radicalmente distinta. Por ejemplo, hace falta mucha creatividad para alcanzar un sueño. Se sabe que la creatividad es hija de la pasión. Un sueño apasiona y, por tanto, un sueño ayuda a ser más creativo. Se sabe que la inteligencia es básica a la hora de encontrar formas de superar los obstáculos. Se sabe que la pasión abre la inteligencia. Es profundamente erróneo, con la investigación que hoy en día tenemos, pensar que la inteligencia es una cualidad o una capacidad o una competencia fija. La inteligencia es como una ventana, se puede abrir o se puede cerrar, y es la pasión, es la ilusión lo que abre esta ventana en la inteligencia. ¿Qué ocurre? Ocurre que todos tenemos, primero, un gran desconocimiento de nosotros mismos y, segundo, terror al fracaso. Y muchas veces matamos el sueño en la fase de semilla, con lo cual no le damos ni siquiera la opción de convertirse en una pequeña planta y luego en un árbol espléndido. El error del ser humano es que a los sueños les llama utopías. Y cuando les llama utopías, les quita todo el poder movilizador. Los sueños son probablemente las experiencias más hermosas que podemos tener las personas, porque son las que nos invitan a sacar lo mejor que hay dentro de cada uno. Pero esto exige salir de la zona conocida, del status quo, de cómo nos hemos definido a nosotros mismos, y explorar facetas que nos son de momento completamente desconocidas. Y como nos encanta controlarlo todo, pues ante la incertidumbre nos bloqueamos, nos quedamos paralizados y dejamos de explorar. Doctor, ya con su preciosa argumentación, hay términos que a mí ya me han sorprendido, que he tomado nota para formularle una pregunta. Ha hablado de pasión y creatividad, sin duda creo que cualidades muy positivas, pero sin embargo salir de esa zona de confort implica riesgo y de ahí se deriva un miedo indiscutible. La herramienta que tenemos a mano la ha mencionado, la autojustificación bajo la utopía. Por tanto, y teniendo en cuenta todos estos conceptos, al final es bueno salir de esa zona de seguridad y soñar, y es más, ¿es necesario hacerlo o por el contrario vamos a ser más cautos? La zona de confort es la zona más peligrosa en la que se puede estar, la más peligrosa. Curiosamente da una alucinación de seguridad, pero no es así. La zona de confort es el lugar en el que nos hemos acomodado a vivir y sin embargo nos impide todo crecimiento y evolución. El mundo está constantemente evolucionando y si nosotros no crecemos y evolucionamos nos quedamos atrás. Luego hay que tener muchísimo cuidado con la autocomplacencia y hay que tener mucho cuidado con considerar que la vida está para sobrevivirla en lugar de para vivirla. Número 2, el miedo. El miedo va a ser nuestro compañero toda la vida. Nacimos con miedo y moriremos con miedo. Es
decir, el momento en el que, si tenemos tiempo para darnos cuenta, llegue nuestro punto final, posiblemente también experimentaremos el miedo. Entonces, yo creo que el problema no es el miedo, es nuestra relación con el miedo. El miedo, lo único que nos pide es que seamos sensatos y cautos. No nos pide que vivamos asustados. Es inherente. Claro, hay una parte de nuestro cerebro que ha de proteger la vida y nos dice, sé sensato. Es decir, si estás en la selva y ves un león, no te acerques a acariciarlo, haz lo que puedas para salir adelante. No es malo sentir miedo, hay que saber afrontarlo. No, lo que pasa es que hay un tipo de miedo que a mí me gusta más llamarlo pánico y que procede de la mente y que nos proyecta todo tipo de horrores que nos puede pasar si las cosas salen mal. Y ese es el miedo que hay que superar. Y el miedo no se supera no sintiéndolo, el miedo se supera sintiéndolo y a pesar de eso dando un paso adelante porque hay algo de suficiente importancia para ti como para que no permitas que el miedo te pare. Por tanto, el antídoto del miedo es tu nivel de compromiso. Si tienes un nivel de compromiso realmente grande, realmente fuerte, el miedo no te parará. ¿Sentirás miedo? Sí, pero harás las cosas a pesar del miedo. Y en España llevamos, o las personas en general, llevamos muchísimo tiempo en esa zona de confort. Ahora tenemos que espabilar. Ahora las cosas se han puesto más difíciles. Y ahora hay que salir de esa zona de confort, a mi modo de ver. ¿Es así, doctor? Sí, vamos a ver, de la zona de confort se sale o te sacan. Exacto. En este caso... O te quedas fuera, que no sé si es peor, que te saquen o que te quedes fuera. En este caso la situación económica pues nos ha sacado de la zona de confort. La globalización nos ha sacado de la zona de confort. Desde una decisión personal solo se sale de la zona de confort, al menos en mi experiencia, por dos caminos. O por la desesperación, tocas fondo y dices yo así no puedo seguir, y entonces decides dar un cambio radical a tu vida, o desde la inspiración, alguien, algo, una lectura, un comentario, te hacen aspirar a un tipo de vida diferente. Entonces, cuando tú tocas fondo o cuando tú sientes que hay una nueva posibilidad en tu vida, ahí sí te atreves a hacer frente al miedo. ¿Qué ocurre? Que cuando la vida nos saca a la zona de confort, pues por un problema económico, por un problema de enfermedad, ahí pueden darse dos situaciones. La persona que se queda bloqueada, que se desmorona, y la persona que dice, bueno, esta es una realidad, no me gusta, pero es la que hay, tengo que asumirla y a partir de aquí, ¿qué voy a hacer? Y esa es la gente que no solamente sale adelante, sino que sale fortalecida. Mario, te he leído en varios libros, pero hay una parte que me gustó, que dices, piensa en grande y actúa en pequeño. Sí. Explícalo un poco. Esto es una de las cosas que a mí me ha servido en la vida y voy a explicarlo de la manera más concisa y precisa que pueda. Vamos a ver. Tenemos la idea de que los cambios radicales en la vida de una persona son eventos. ¿Qué es un evento? Algo que sucede súbitamente. De repente una persona cambia. Y no nos damos cuenta de que esto carece de todo tipo de realismo. Los cambios radicales en una persona son fruto de que esa persona en un momento determinado de su vida tomó una decisión firme. Y a lo largo de una serie de días, meses y años, ha mantenido. Esa decisión a pesar de dificultades, obstáculos, incomodidades e inseguridades. Y al cabo de meses, años, algo fundamental se transforma.
Lo importante es darse cuenta que no se transformó ese día donde apareció la nueva cualidad, sino que lo que ha surgido es el resultado de un montón de días, de meses y de años, donde esa persona ha mantenido su compromiso, y cada vez que se ha caído, cada vez que ha fracasado, se ha vuelto a levantar. No hay, en mi experiencia, cortocircuitos en esto. No hay caminos fáciles. Por eso, para mí la palabra clave es compromiso. Estás lo suficientemente comprometido en tu decisión como para que la vida te haga un test cada día y lo superes. Estás lo suficientemente comprometido para seguir adelante a pesar del dolor, a pesar de la dificultad, a pesar de los obstáculos. O en cuanto te caigas, vas a decir, no, esto no funciona. Al final es eso, es el compromiso. Y lo que sabemos, y esto lo sabemos muy bien en neurociencias, es algo muy sencillo y muy de sentido común, que a veces se nos puede escapar. Cuando una persona está de verdad comprometida, al cerebro no le queda otra salida que abrir la ventana de la inteligencia y la creatividad para buscarle una solución. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como no persistimos, como ante el dolor echamos para atrás, como ante el dolor nos sentimos pequeños, le damos al cerebro una salida fácil. Y si el cerebro tiene una salida fácil, olvidémonos de que busque una solución. Para quien piense que todo lo que estamos hablando en teoría es muy fácil, luego llevarlo a la praxis suele ser más complejo, al final, doctor, y su propia carrera y experiencia si lo avala, hay una demostración científica de todo lo que está comentando, es una realidad y contrastable, ¿no? Claro, y por supuesto que esto no es fácil, es decir, entre el saberlo y el saber hacerlo está la sabiduría. Entonces, saberlo es el primer paso para poder hacerlo. Si ni siquiera lo sabes, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a mantener un compromiso si ni siquiera has tomado una decisión? Por supuesto que el camino es un camino lleno de dificultades y lleno de obstáculos. Lo que pasa es que en ese caminar, tú como ser humano, vas siendo cada día mejorado. Tú como ser humano cada día vas sacando a flote talentos, capacidades que ni siquiera sabías que tenías. Y al final es casi igual que consigas o no aquello que te propusiste de entrada, porque lo importante es que en ese proceso tú has sacado la mejor versión de ti mismo. Y por supuesto, este es un camino, lo he dicho antes, para personas comprometidas, que saben que no es fácil, que saben que el caminar es duro, pero el hecho de que sea duro no lo convierte en una excusa, y suelo comentar que es más fácil pasar del fracaso al éxito que de la excusa al éxito. Y volviendo a la frase que reproducía antes Alberto, doctor, ¿es bueno quizá enfrentarse a un cambio de esos radical y drástico? Porque quizá lo más pues cotidiano y parece que natural sea el evolucionar progresivamente en función de esos pequeños test, como usted los calificaba, del día a día de la vida. Pero a lo mejor ha llegado el momento también de dar un golpe en la mesa y reinventarse. Es otro concepto, ¿no? A veces hay que darse la vuelta por completo y afrontar uno de esos cambios bruscos, totales. Es muy delicado dar en este sentido sugerencias o propuestas. Yo diría que hay que ser muy revolucionario en la meta, pero que el proceso sea una evolución, no una revolución. Es decir, que Qué buena frase también. Bueno, buenísima. Que en tu mente veas ese cambio radical a nivel de salud, a nivel de familia, a nivel de profesión, de negocio, de impacto social, de contribución, ese cambio radical que ahora parece imposible. Eso es revolucionario. Pero para llegar allí, una evolución. Mejorar un 0,1% cada día. Y a muchas personas les parecerá que el 0,1% de mejora cada día es algo insignificante. Yo les invitaría a que hicieran un cálculo aritmético muy sencillo. Si mejoran en algo un 0,1% cada día, en 3 años han mejorado un 100%. Entonces, al final se consigue esa bella revolución, porque estamos hablando de bellas revoluciones, de revoluciones positivas, a través de una evolución constante.
queda uno embelesado escuchándole, ¿verdad, Alberto? Sí, aprendiendo muchísimo. Es que en cada frase, cada término entraña un significado, una reflexión y un conocimiento inmenso. Aprendiendo muchísimo. Yo también leí el otro día una frase que también me gustó. Decía, hagamos algo que no nos guste cada día y de esa forma salimos de la zona de confort. Me la apunté y dije, es muy buena. Es que, bueno, yo soy un caminante más en este apasionante senda que es la vida, ¿no? Y vas constantemente aprendiendo de unos y otros. Y al final es irte desafiando en algo pequeñito cada día. Yo tengo una agenda donde están todos los días a lo largo del año, una agenda donde apunto las cosas que me da miedo hacer. Y son pequeños pasos. ¿Por qué? Porque el miedo es muy, muy oscuro, pero es muy delgado. Entonces, como es tan oscuro, nos da la sensación de que es una cosa eterna. Pero cuando te atreves, a pesar del miedo, te das cuenta de que es una pura ficción de la mente. Es cierto que lo oscurecemos mucho nosotros. En cuanto damos un paso parece que todo tenemos se simplifica. Esas limitaciones, ¿verdad? Esas limitaciones en la mente que decimos, esto no podemos. La mente... bueno, si entramos en la mente... la mente es una estructura, por llamarla de alguna manera, con un poder, con una potencia difícil de describir y cuyo impacto se ha podido ver en el campo de la medicina. Lo que ocurre es que la mente, sobre todo una parte de la mente que se llama la mente egoica, tiene la tendencia a teñir las cosas de una forma oscura, a maximizar la sensación de riesgo, a minimizar la sensación de capacidad. Y esto genera unas limitaciones que las vivimos como reales cuando son solo mentales. Por eso cuando la mente se estira, cuando la mente se amplía, la realidad nunca se vuelve a ver de la misma manera. Se alcanza una percepción diferente de la realidad. Y por eso yo creo que para ser realista hay que tener ese sueño del que se hablaba antes, que es un sueño radical, y teniendo ese sueño radical, es decir, sabiendo lo grande de esa empresa, de esa gesta, cada día dar un paso pequeño, pero pensando en grande. Esto es maravilloso, y cualquier persona que nos esté escuchando que le guste la cocina, por su propia experiencia sabrá que es así. ¿Cuántas veces no habré escuchado yo, incluso a grandes maestros de la cocina, decir, con los mismos ingredientes, exactamente con los mismos, si a mí me hace ilusión preparar ese plato porque es para una persona querida, el plato sabe mejor que si lo tengo que preparar porque tengo que prepararlo como obligación. Pero esto es actitud. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese ingrediente no fácil de captar, no fácil de entender por la razón, por la conciencia ordinaria, que es el cariño que pones en algo, tiene un impacto tremendo. Por eso, un paso pequeño, pero cuando sabes que ese paso te está llevando a algo grande, es un paso que tiene un impacto radicalmente distinto. Motivación, algo que hablamos nosotros mucho. Y al final yo creo que el doctor hoy ha dado una explicación científica, algo que siempre se ha dicho, que cuesta en ocasiones creer, pero que entendemos hoy más que nunca que es una certeza. Quizás, doctor, todos somos capaces de aquello que nos proponemos. Y solo hay que interiorizarlo para que se convierta antes o después en una realidad. Sí, ahora hay que precisar mucho el tema de lo que nos proponemos. Vamos a ver. Lo que mueve al ser humano de verdad, lo que al ser humano auténticamente le lleva a aflorar la mejor versión, es que el tipo de sueño que tenga le ayude a mejorar como persona y le ayude a contribuir al bienestar de otros seres humanos. Si el sueño que tiene es un sueño para ser alabado por los demás, si es un sueño para obtener reconocimiento, para obtener posesiones, para obtener dinero, para ser popular,
ese sueño no tiene fuerza para mover el aspecto realmente grande del ser humano. ¿Por qué? Porque en el primer caso, ese sueño está vinculado a una dimensión de la persona que se llama el ser. Y en el ser es donde está la gran fuerza de la persona. Mientras que en el segundo caso, cuando yo persigo un sueño para que los demás me admiren por el logro, para obtener una gran cantidad de reconocimiento o de dinero o para ser una persona muy popular, ese sueño está movido por el ego. El ego no tiene ningún poder. La única capacidad que tiene el ego es de engañarnos. Es la única. Qué bonito, Alberto. Yo no sé si tú quieres añadir, porque yo estoy con un deseo. Podría estar aquí hablando toda la tarde. Sobre todo escuchándole, que ojalá tuviéramos tiempo para asistir aquí en directo a una conferencia del doctor. Yo sí anhelo, al menos, que el hecho de haber compartido estos minutos con él, nuestros oyentes, les sirvan, y desde la inspiración, que no desde la desesperación en la que se encuentran muchas personas en esta sección por la falta de trabajo, pero que sí desde esa inspiración consigan la motivación suficiente para ir afrontando esos cambios, poquito a poco, pero para llegar lejos. Sí, y ya que se me permite la oportunidad de estar aquí en este programa tan importante, hay muchas de las personas que nos están escuchando a las que jamás nadie les ha dicho lo mucho que valen. Personas incluso que han salido de los trabajos y les han hecho sentir como que no valían. No solo han perdido el trabajo, sino que da la sensación de que han tenido la experiencia que se les ha tratado sin afecto, sin respeto y sin dignidad. Yo querría, desde aquí, aprovechando la oportunidad del micrófono, de mandarles un mensaje. No permitan que nadie decida su potencial. No permitan que nadie decida hasta dónde pueden llegar en la vida. Porque eso solo lo conoce quien les creó. No las personas que les despidieron o que no les facilitan que encuentren un trabajo. Esta sensación potente, plena, de confianza en su valor y en su capacidad les ayudará muchísimo, no solo en la vida, sino a la hora de encontrar ese espacio que desde luego merecen, donde puedan llevar a cabo su desempeño profesional. Empecemos quizá, doctor, a decírnoslo a nosotros mismos, a pesar de lo que hayamos podido escuchar de otros. Claro que sí. El autoconvencimiento. Creo que ha sido un cierre magistral como la intervención íntegra del doctor Alberto. Pues muchísimas gracias. Agradecerte, Mario, que hayas estado aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ha sido de verdad un honor, doctor Alonso Puig. Espero que no haya sido la única ocasión, porque no es que se le permita, es que se le agradecerá mucho si desea visitar su programa, siempre que lo desee. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un placer.